Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones del Señor para todos. Procedemos a la segunda parte de nuestro servicio virtual con el mensaje, la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Le he titulado Sacrificio, Pacto y Sangre. Sacrificio, Pacto y Sangre. Este mensaje es importante, aunque revela muchos aspectos básicos de el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Enfoca sobre todo aspectos que es el que voy a detallar al final, que tienen que ver con algo que hemos pasado desapercibido muchos de los cristianos. No tanto yo, sino pues otras personas, más bien otros cristianos. Y quiero predicar al respecto porque es algo de lo cual no se le enfoca, no se le atiende como debe de ser. Y eso ha provocado que el Hijo de Dios sea una persona que no entienda muchas veces qué es lo que tiene que hacer. O si lo entiende de alguna manera, no se esfuerza como se debe en lo que Dios quiere, y eso le provoca en el mundo espiritual, le provoca esclavitud, ¿sí? Aunque Cristo vino a libertar a las personas y esta persona es cristiana, hay cristianos que aún son esclavos. Y Dios quiere libertar de esa esclavitud. Empezaremos diciendo que el mundo y toda la humanidad fue diseñada, creada por Dios, le pertenecía al Señor, a su reino, pero por causa del pecado, el hombre pierde el reino de Dios. Se separa del reino de Dios, se pierde. La Biblia le llama que el hombre se ha perdido. Entonces Dios inicia un plan de rescate desde el tiempo de Adán y Eva, que consiste en buscar y salvar aquello que se había perdido, las almas de los hombres, las cuales habían pasado por el pecado a ser del mundo, de un mundo diferente, de un reino diferente al del Padre, al de Dios, el mundo de la oscuridad, liderado por Satanás. Y por eso Jesús le dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. La semana pasada vimos que para eso precisamente fue enviado Jesucristo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces vamos a ver hoy la labor de Jesús como la persona clave para hacer esa labor. Y para eso era necesario hacer un pacto que incluyera este rescate, un pacto que incluyera una compra, una adquisición, pasar a la persona del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Entonces no es tan fácil como decirlo. Implicó que Dios enviara a su Hijo unigénito, se encarnara, se hiciese hombre y pagara un precio de salvación, un precio de rescate. Ese rescate viene vislumbrado desde el Antiguo Testamento de muchas maneras. Hay cualquier cantidad de figuras del Antiguo Testamento que señalan a Jesucristo como el medio, como la persona que Dios quiere y ha elegido como un salvador, como el redentor, como el que paga el precio que incluye el rescate de pasar al hombre que se ha encontrado, que estaba perdido, pasarlo del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. ¿Cómo se pasa de un mundo o de un reino a otro reino?
bueno, a través de este plan. Vamos a comenzar a leer un poco la palabra de Dios y voy a iniciar con el testimonio de Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, versículo 19 al 24. Vamos a leer y dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Te veamos hasta aquí que lo que está diciendo Juan el Bautista: yo soy un mensajero que predica que enderecen sus caminos, que se arrepientan de sus pecados. Prácticamente eso es, enderezar el camino del Señor, arrepentirse de los pecados. Yo soy una voz que clama en el desierto ese mensaje, arrepentimiento. Precisamente lo que dice la palabra de Dios: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautiza? Versículo 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, ¿por qué bautizas? Le preguntan los judíos, los sacerdotes y levitas, que eran fariseos: ¿por qué tú bautizas si no eres el Cristo, si no eres Elías, ni eres el profeta? Él dice: bueno, yo bautizo con agua. No les da una respuesta clara todavía. Yo bautizo con agua, pero hay alguien que bautiza, hay alguien que viene después de mí, que yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Es decir, ya está indicando: yo bautizo con agua, pero hay alguien que viene. Como que no estaba claro, ¿verdad? Pero básicamente lo que daba a entender aquí Juan es que él estaba bautizando para señalar al Mesías. Estaba bautizando para señalar aquel que Dios había escogido para el plan de rescate, de buscar y salvar lo que se había perdido. Sigue en el versículo 29, la lectura del capítulo 1 de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el título que le da Juan el Bautista a Jesucristo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿De cuál es la razón? De la cual Juan el Bautista venía bautizando con agua para mostrar a Israel
a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, este título de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está arraigado en el Antiguo Testamento, porque los corderos se usaban como sacrificio de sangre, y la sangre tenía una labor, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué se le dice a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Vean ustedes aquí aparece prácticamente la Trinidad, ¿verdad? Un plan de Dios, al cual envía al Hijo y el Espíritu Santo como la persona que es dada primeramente por Jesucristo, como un bautismo que Él hace. Pero lo que quiero yo aquí apuntar es el título que le da Juan el Bautista a Jesús: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ir a 1 Pedro capítulo 1 del versículo 18 al 21. Y dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Bueno, y aquí aparece entonces la labor del Cordero de Dios. Veamos aquí detenidamente qué dice el versículo: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, teníamos una forma de vivir cuando estábamos en el mundo de las tinieblas, cuando pertenecíamos a ese reino. Tú no eras consciente que pertenecías a las tinieblas, pero eras del reino. Toda aquella persona que no ha recibido a Jesús como Salvador, como Señor, pertenece al reino de la oscuridad y no sabe, no conoce, no lo entiende. Pero Dios quiere pasarlo del reino de la oscuridad al reino de la luz a través de Jesucristo. Entonces, sabiendo que fuimos rescatados, estamos hablando del rescate, del plan de Dios, de poner al hombre en el reino de la luz, en el reino, volver al hombre, y que el hombre sea encontrado otra vez en el reino de Dios. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Una manera de vivir conforme al reino de las tinieblas. Tal vez usted dice: bueno, es que yo no me veo así. Sí, es que ese es el autoengaño del ser humano, pero conforme al decreto de Dios, los que son del reino de la luz, pues hacen obras de la luz. Y los que son del reino de las tinieblas hacen las obras de las tinieblas. Entonces el ser humano, apartado de Dios, practica sin darse cuenta, de forma muy natural, y algunas veces se da cuenta de lo malo que hace, pero la gran mayoría de veces lo practica todos los días. Y ese es parte del mal que está afectando al pueblo de Dios hoy. Bueno, metámonos un poquito más en lo que está diciendo aquí 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, fuiste rescatado. Hubo un cambio en tu vida. Dios va a provocar un cambio en tu vida. No con cosas corruptibles. O sea, no fuimos rescatados con cosas que se corrompen como el oro y como la plata. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, la sangre preciosa de Cristo es la que nos rescata de nuestra vana manera de vivir, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Entonces aquí está la conexión con lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo ese Cordero quita el pecado del mundo? Por medio de la sangre. Por medio de derramar la sangre. Estamos hablando entonces de la sangre de Jesucristo. Dice, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto está ligado totalmente al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se mataban los corderos como un sacrificio de sangre para expiar el pecado, y precisamente el cordero tenía que ser sin mancha, sin manchas negras, totalmente blanquito, sin defectos físicos, perfecto. El cordero tenía que tener todo bien puesto en su cuerpo, sin que le faltase ninguna parte. No podía presentarse un cordero, por ejemplo, que renqueara, que tuviera un problema físico. No podía presentarse un cordero con una pequeña mancha. Tenía que ser totalmente blanco, simbolizando obviamente a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el ser humano que se hizo, el cual no pecó, ni no hubo pecado en él. Y fue él a la cruz y se presentó como un cordero, como un sacrificio, derramando la sangre de él precisamente para pasar a los que están en lugar de tiniebla al lugar de luz. Entonces, aquí estamos ya entonces viendo cómo es que funciona el plan de Dios. Sigo ahí y repito el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el cordero, este cordero que es Jesucristo y el derramamiento de su sangre, estaba destinado ya desde antes de la fundación del mundo. Sí, los judíos es cierto que mataron a Jesús, porque así fue, así lo dice el libro de los Hechos, así lo dijeron los apóstoles claramente, y eso fue lo que predicaron. Que fue con las manos de los soldados romanos, sí, pero todo fue un juicio y atestiguado con falsos testigos para matar a Jesús por parte de los judíos, su propio pueblo, el mismo pueblo que Dios había escogido. Y eso era parte de ya algo que Dios sabía y que estaba preparado Jesucristo desde antes de la fundación del mundo para que fuese el Cordero de Dios que quitase el pecado de la humanidad. Ya destinado, vuelvo a leer versículo 20, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Llegó el momento de esa manifestación, versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios. O sea, creemos en Dios por medio de Jesucristo. El pacto que Jesús concretó, ese pacto es de fe, es de creer en esa sangre, y a través de creer en esa sangre entramos en una relación con Dios. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? ¿A quién? Dios resucitó de los muertos, a Jesús, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ok, muy bien. Veamos entonces el aspecto, y quiero mencionar el aspecto de la sangre y qué importancia tiene. Que la sangre es la señal del pacto, y lo vamos a ver en un momento. La sangre es la señal del pacto entre Dios y sus hijos. Así como la sangre del cordero en el Antiguo Testamento fue la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. De igual manera que esos corderos eran animalitos. Ahora hay en este nuevo pacto que es muchísimo mejor, y que es un nuevo pacto. El viejo pacto pasó, ya no volvemos a ese pacto. Hay un pacto nuevo. En este pacto nuevo
el Cordero es Jesucristo. El pacto viejo era una sombra de lo verdadero, de lo que iba a venir. Y así que la señal del pacto entre Dios y sus hijos es la sangre. La sangre es señal, es el sello del pacto. Hay un pacto de Dios, de Jehová de los ejércitos, con el cristiano. Hay un pacto de Jehová de los ejércitos con el guerrero. Si tú eres un guerrero de los últimos tiempos, tú tienes que estar claro de cuál es ese pacto. Y tienes que cumplir el pacto, porque no puedes tú guerrear, no puedes tú ir a la batalla en desconocimiento del pacto. No puedes ir a la batalla, guerrear en el mundo espiritual, desplazar a Satanás, a los demonios, principados, potestades y brujos y todo ente espiritual maligno. No puedes tú guerrear en el mundo espiritual si tú desconoces el pacto y no entras en obediencia al pacto. Porque no solamente es conocer el pacto, y ese es el punto, sino que tienes que cumplirlo también. Es un pacto en el cual hemos entrado todos aquellos que ahora somos hijos de Dios. Este pacto tiene varios componentes. El primer componente es que ese pacto es una pertenencia. A través de la sangre de Jesucristo que Él derrama, Él nos compra, nos adquiere y se hace Señor de nosotros. Él se hace Señor. Si Él se hace Señor, tenemos que aceptar su señorío. Muchos han aceptado a Jesucristo como Salvador, como el que les limpia el pecado, porque la sangre, eso es lo que hace también, limpiar el pecado. Pero antes que limpiar el pecado, lo que hace la sangre es pasarlo de reino prácticamente, es adquirirlo, es comprarlo. El derramamiento ejecuta la compra. Si tú aceptas el sacrificio de Jesús, eso va condicionado a la voluntad del ser humano. Y ahí es donde la palabra de Dios pues, se aclara cuando dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque eso va a depender mucho de la decisión de cada ser humano, se acepta el pacto con Dios o no. Entonces la primera parte de la sangre y de ese pacto es pertenencia, señorío, para pasarlo de un reino a otro reino. Rescate de la pasada manera de vivir, como acabamos de leer. Precisamente eso tiene que ver con el señorío, con el que Él sea el Señor y el dueño de aquella persona a quien rescató. Entonces ya tú, si ya fuiste rescatado, entonces ya no te perteneces. No le perteneces al reino de las tinieblas, no le perteneces a Satanás, pero tampoco te perteneces a ti mismo. Ya ahora tú tienes un dueño. Y ese es un aspecto que fallan muchos cristianos y guerreros de los últimos tiempos, los cuales no pueden avanzar de nivel de guerra, no pueden subir de nivel espiritual, porque todavía no han entendido que tienen un dueño, porque todavía siguen haciendo lo que quieren, siendo cristianos. No, mi amado hermano, no es posible seguir haciendo lo que usted quiere. Ahora usted tiene un Señor, ahora tiene un dueño. Usted tiene que consultarle a Dios todo lo que hace. Sí, ya no puede usted tomar decisiones, ya no. Si usted inclusive va de paseo, va de viaje, usted no puede tomar decisiones antojadizas. Si usted va a meterse en una relación de ministerios con otro ministerio, usted no puede hacerlo así porque así. Usted debe de consultar con Dios. Usted no se pertenece a sí mismo, tiene un dueño de quien ahora usted recibe órdenes. Y eso es algo que se olvida, es parte del pacto. Entonces el guerrero, cuando no desconoce esto del pacto, el señorío a través de la sangre, el derecho de propiedad que adquiere Dios sobre ti a través de la sangre de Jesucristo,
porque Él paga el precio con la sangre, con la muerte. Jesús te adquiere a ti y pasándote a otro reino, al reino de Él. Entonces, cuando tú estás en desconocimiento de ese señorío, pues tu nivel espiritual de guerra no va a poder ir hacia adelante, y no va a poder surgir. Tienes que aceptar el señorío y en la vida real de todos los días obedecer y consultar con Dios las cosas que tú vas a hacer. Ahora, otra cosa que tiene el pacto, la segunda implicación del pacto es limpieza de pecado. Primero, el señorío, la pertenencia de Dios sobre tu persona. Por lo tanto, tú tienes que consultar y no puedes hacer lo que quieras, ¿ok? Segundo, la limpieza del pecado. La sangre del Cordero limpiaba el pecado. La sangre de Jesucristo también de igual manera limpia el pecado, y eso lo vimos la semana pasada, pues que los pecados más espantosos y horribles los limpia la sangre de Jesús. Entonces no hay excusa para aquellas personas que dicen es que yo he pecado tanto, es que yo soy tan mala persona, que yo no me merezco que me perdonen. Es cierto. A la verdad nadie merece que lo perdonen, es misericordia y gracia, pero la sangre de Jesús es lo suficientemente poderosa para limpiar la mancha más oscura y más roja que puede existir, el pecado más espantoso que pudiese haber. Entonces, el segundo punto es la limpieza del pecado. Y si Él nos limpia del pecado, no es para que regresemos otra vez ahí. Entonces, esa es la otra parte. Siempre estamos nosotros fallando en el pacto que Dios hace con nosotros, creyendo que Dios nos beneficia solamente. Solo el beneficio, solo vemos nosotros lo que nos conviene, solo vemos el beneficio y no vemos la parte que nos corresponde del pacto a nosotros hacia Dios. Dios hace pacto con nosotros a través de Jesucristo en la cruz derramando su sangre. La sangre es la señal del pacto y ese pacto es una relación de cosas que Dios va a hacer contigo, pero que tú ahora vas a tener que hacer para Dios. Entonces lo que Dios hizo contigo, primeramente pasarte de reino, te compró. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Vas a tener que consultarle, vas a tener que seguir las indicaciones de Dios. Ya no te mandas a ti mismo. Otra cosa que hizo fue limpiarte el pecado. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Ya no vas a volver a lo que hacías antes. No vas a volver al pecado. No vas a volver a practicar el pecado. Ahora, si tú fallas porque estás en una humanidad, que es un aspecto que se da de que todos estamos en un cuerpo humano, el cual es propenso a fallar, para eso tienes entonces el perdón y el arrepentimiento. Te arrepientes, pides perdón y la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado que hayas tenido ahí. El problema es cuando el cristiano toma esto como un deporte. Comienza a pecar, sabiendo que no debe hacerlo. Entonces está pecando constantemente, pide perdón, como dicen por ahí, ¿no? Como es el dicho que dice, ¿no? Empatan, ¿no? Están perdiendo y vuelven a empatar, están perdiendo y vuelven a empatar, están perdiendo y vuelven a empatar, como si fuese un juego. Entonces, eso te quita el nivel espiritual. La verdad es que te cancela el poder de Dios en ti. Entonces, si tú eres un guerrero y vas a pelear una guerra en el Señor, no puedes ir así. No puedes ir así. No puedes ir con pecados reincidentes. Tienes que superar esa carnalidad. Tienes que superar ese yo. Tienes que avanzar en tu vida espiritual, de tal manera que dejes el pecado, que lo abandones completamente. Este pacto es un compromiso entre Dios y tu persona, pero es un compromiso también de tu persona con Dios. Es bilateral, con responsabilidades por ambos lados. El tercer aspecto del pacto y la sangre del pacto es que sirve para consagración. La sangre te consagra. La sangre se rociaba sobre los instrumentos del altar para consagrarlos.
Y también la sangre ahora se rocía sobre ti. La sangre se rocía sobre el cordero y se rocía sobre el altar, pero también dice 1 Pedro, creo que en el segundo o tercer versículo de 1 Pedro dice que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, porque la sangre santifica, la sangre consagra. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, a través de la sangre de Jesucristo, obviamente. Es decir, hay una purificación, hay una consagración que trae el pacto. El pacto. Entonces, como hay una consagración y hay una purificación de parte de Dios, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero cuando obedeces, esa purificación la hace el Espíritu Santo cuando tú obedeces. 1 Pedro capítulo 1 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Entonces ese es el poder del pacto sobre ti. Porque el punto del pacto es que tengas una relación íntima con Dios. Dios es santo, perfecto y santo. No, Dios no puede permitir en su presencia una persona pecadora. No puede. Aunque sea cristiana, aunque haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador, no puede. Entonces tiene que ser purificado, tiene que ser santificado. Para ser santificado debe ser por obediencia. Y si esa obediencia implica fe, debe ser por obediencia a lo que Dios dice. Lo que Dios está diciendo tienes que estarlo obedeciendo. Si hay desobediencia, entonces hay pecado. Entonces no puede haber relación de Dios y no puede haber poder espiritual en ese guerrero. No puede haber poder espiritual en ese cristiano. Es básico, esta es palabra básica, pero que muy poco se predica. Entonces debes de entender eso y debes de comprometerte en el pacto que Dios ha hecho. En la parte que a ti te corresponde. ¿Qué te corresponde a ti? Entonces santificarte. ¿Sí? Obedecer. ¿Cómo te santificas? Obedeciendo lo que Dios dice. ¿Qué Dios dice? Que no te estreses, que no te dé ansiedad, que no permitas la ansiedad en tu vida, que no te preocupes. Tú tienes que obedecer. Cumple tu parte del pacto. Es básico esto para todo cristiano, es básico para todo guerrero. Si no, no subes, no adelantas en tu nivel espiritual como guerrero. Si tú eres un guerrero de los últimos tiempos, y más si alguno pretende ir a la batalla final, no va a poder ir a la batalla final si no obedece y renuncia a todo pecado, a todo pecado. Se siente solo, es pecado. Porque falta de fe, Dios está contigo, te sientes solo, es pecado. No crees, no confías en Dios. Todo pecado se resume a la falta de fe, todo pecado se resume a una incredulidad, todo pecado se resume a falta de confiar en Dios. ¿Tienes preocupación? Sí. ¿Tienes razón de preocuparte? Sí, podrás tener razón de preocuparte humanamente, podrás tener razón de sentirse solo humanamente, puedes tener razón de todo humanamente, pero en Dios no hay razón, porque Dios está contigo, porque Él está para suplir todas tus necesidades. Falta de fe, y toda falta de fe es pecado. Entonces tienes que obedecer para que entonces el poder de Dios esté sobre ti. Y el Señor te esté cubriendo, te esté guardando. Todo lo que Dios tiene para ti se manifieste a tu favor en el mundo espiritual. Entonces cuando vayas a guerrear, vas a guerrear con propiedad, vas a guerrear con el poder de Dios. Las armas que Dios te ha dado te van a funcionar en la guerra. Si no, no va a funcionar. Vas a echar fuera demonios, los propios espíritus malignos que están allí en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo, con enfermedades, y no se van a ir. Porque no hay poder espiritual en ti. ¿Por qué no hay poder espiritual? Porque no estás cumpliendo la parte que te corresponde del pacto, que es la consagración, que consiste en la obediencia a lo que Dios dice, ha dicho.
y dice lo que está escrito en la Biblia y lo que también Dios te ha dicho a ti y te ha dicho a través de otras personas. Obediencia. Veamos cómo se aplica un poco esto en Éxodo capítulo 24, del versículo 3 al 8. Dice así, veamos cómo se aplicó con el pueblo de Israel. Y Moisés, versículo del 3 al 8, capítulo 24 de Éxodo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. De todo el pueblo se comprometió. Perfecto, o sea, Dios está contento porque la gente se compromete. Y Moisés escribió, versículo 4, todas las palabras de Jehová, es decir, dijo las palabras, el pueblo se comprometió y ahora las escribe. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Que edificó un altar y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Ok, entonces envió a jóvenes para que ofreciesen sacrificios sobre el altar que Moisés levantó. Y Moisés, versículo 6, tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Consagró el altar como señal del pacto. Ese altar, ¿no? Tenía que haber sangre en ese pacto. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Que Dios estaba pactando con su pueblo y el pueblo estaba pactando con Dios. ¿Qué estaba pasando? Que Dios le estaba diciendo a Israel, yo soy tu Señor. Esto es lo que yo quiero de ti. Y Dios estaba pactando. Y si haces eso, yo te voy a bendecir. Y el pueblo pactaba al decir, sí, vamos a obedecer las palabras de Dios. Entonces se hace el altar y se pone la sangre en el altar como señal de ese pacto. Versículo 7, y tomó el libro del pacto, porque había escrito, recuerda, había escrito las palabras del pacto, o sea, tenía un libro, entonces tomó el libro del pacto, que eran las palabras que había escrito, y lo leyó a oídos del pueblo, o sea, lo repitió. Ya se los había dicho cuando les contó sin leerlo. Ahora se los lee. Y a oídos del pueblo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Segunda vez que repite el pueblo de Israel y dice, sí, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Precisamente eso es lo que tiene que hacer hoy en el nuevo pacto, a través de la sangre de Jesucristo. Ahora, es lo que tú tienes que hacer. Tienes que hacer todas las cosas que Dios ha dicho y obedecerle. ¿Y qué es lo que ha dicho Dios? Apártate del pecado. Deja ya de decir que estás solo. Deja ya de estar diciendo y permitir el sentimiento de tristeza. Arrepiéntete de ese sentimiento. No, ¿y cómo no voy a estar triste? Que siempre sale la excusa. ¿Y cómo no voy a estar triste si me pasa esto? Es que yo no soy de hierro, soy de carne y hueso. Pues, si eres de carne y hueso, y piensas que eres de carne y hueso, te vas a quedar, hermano. Dios no va a poder ayudarte. Porque te ha pasado, Él te ha transformado. Cree en la transformación que Dios ha hecho en ti y camina en tu nueva naturaleza, no en la vieja. Sigues siempre pensando con la vieja, siempre con excusas de la vieja. Es que esto me pasa a mi hija. ¿Cómo no? Si yo soy madre, ¿cómo no me va a doler? Pues, claro, si eres humana te va a doler. Pero ya si eres hija de Dios, no. No, ya no puedes estar ahí lamentándote. Ya no puedes estar llorando, ya no puedes estar aceptando la depresión, ya no puedes estar permitiendo los malos pensamientos, ya no puedes estar colaborando con Satanás. Porque lo que Satanás quiere ahora es, Dios ha rescatado a la persona para el reino de Dios. Y ahora lo que Satanás quiere es que regrese. Sacarlo del reino de la luz al reino de las tinieblas. Quiere que regrese. Y así muchos han regresado, así muchos han abortado el llamado de Dios para sus vidas. Habiendo estado del lado del reino de la luz, se han regresado al reino de las tinieblas. Satanás ha podido y ha salido vencedor.
¿Cómo entonces tú que guerreas no vas a poder guerrear contra Satanás si pierdes la guerra básica? Y la guerra básica es que no les dé rienda suelta a tus pecados. Yo estuve predicando mensajes en este canal sobre la guerra de nivel 1, la guerra de nivel 2 y la guerra de nivel 3. Escúchalos. Escúchalos otra vez para que adquieras conciencia de lo que realmente tienes que hacer. No puedes ser guerrero si tú estás teniendo fallas. Sí, podrás echar fuera demonios, podrás estar librando a otros, pero no te vas a librar de los demonios que tienes tú mismo. No vas a poder hacerlo. Porque los demonios que alguien tiene no salen sin un cambio. No salen sin decisiones firmes de estar con el Señor y dejar el pecado. No salen. Por eso siempre requiere la persona de un ministro que lo ministre. Por eso. Porque ni cuenta se da los pecados que comete. Hay mucho autoengaño. Hasta perdón hay que pedir por el autoengaño. Autojustificación. Algunos de Iglesia Mac entienden lo que les estoy diciendo. Y espero que si usted no es de nuestra iglesia, pues comprenda la profundidad de esas palabras, el autoengaño. Muchos se engañan y dicen, no, yo estoy bien. No, no estás bien, mi amado hermano. No estás bien. ¿Por qué no estás bien? Porque tienes opresiones físicas y tienes opresiones en tu mente y tienes opresiones en tus emociones. No estás bien, hay demonios ahí, tienes puertas abiertas si hay opresiones, definitivamente. Bueno, ¿qué es brujería? ¿Qué son los brujos? ¿Que me atacan los brujos? Sí, pero son puertas abiertas. Los brujos no tienen poder si tú tuvieras la puerta cerrada. Ni los demonios tendrían poder si tú tienes puertas cerradas. Nadie tendría poder del mundo espiritual maligno si tú tienes puertas cerradas. ¿Pero por qué tienen poder sobre ti? Porque tienen puertas abiertas. Tienes pecados que cometes, ni cuentas te das. O tal vez te das cuenta y no quieres renunciar. Comprométete con Dios. Aquí ellos se comprometieron y lo dijeron acá. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8 de Éxodo capítulo 24. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. En consagración, vamos a hacerlo. Se comprometieron en fe, vamos a hacerlo. Roció la sangre sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto que Dios ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, de igual manera, hoy, ahí está la sangre rociada del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Ahora, tú debes ahora obedecer todas las cosas que Dios ha dicho. Están en la palabra de Dios. Te he mencionado algunas. No puedes estarte enojando todos los días. Tienes que consagrarte ahora. Te corresponde ahora consagrarte. Vimos que esa es la parte del pacto que es consagración. Recuerda, adquisición, pertenencia o señorío, limpieza del pecado y después consagración. A ti te corresponde, tienes una responsabilidad en la consagración para que el pacto sea efectivo y esté funcionando a tu favor y que Dios sea entonces el Señor de tu vida y que te cuide, te proteja y que hagas que avances en esta vida y recibas la bendición del Señor. Ahora, en lo que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, quiero enfatizar un poco lo que dice Isaías, al menos leerlo, Isaías capítulo 53, del versículo 1 al 12. Y dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Te habla aquí entonces que hay que creer a un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El que te estoy predicando. Versículo 2, subirá cual renuevo delante de él. Bueno, y aquí está hablando ya de una persona, la cual es Jesucristo. Se lo voy a adelantar. Subirá cual renuevo delante de él, delante del Padre, y como raíz de tierra seca. ¿Cómo es eso como raíz de tierra seca?
Bueno, ¿por qué dice eso? Bueno, porque sigue hablando acá, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Obviamente está hablando de Jesucristo. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando del Cordero que quita el pecado del mundo, despreciado y desechado entre los hombres. El Cordero que quita el pecado del mundo. Tenía que ser sacrificado, tenía que ser despreciado y sufrir el desprecio por ti, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Tenía que experimentar el dolor para llevar todo dolor que tú tienes hoy. Experimentado en quebranto. Tenía que ser quebrantado para que tú no seas quebrantado. Pero ¿por qué entonces hoy hay gente que tiene dolores? Porque hay gente que es quebrantado. Porque no cumple el pacto. ¿Me entiendes, mi amado? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué como cristiano no te funcionan las cosas? Porque no estás cumpliendo el pacto. Ahora, tú dices, no, si yo cumplí el pacto, sí, un día te arrepentiste y quieres que inmediatamente sucedan los milagros. No, los milagros van a suceder y las obras de Dios van a suceder cuando tengas obediencia constante. Y posiblemente un mes, 3 semanas, ya se van a ir manifestando la obediencia y el compromiso serio que tienes. Ahora, es posible que te engañes. Es posible que te engañes. Estás lleno tanto de falsedad por tanto tiempo. Podrías estar lleno tanto de falta de sinceridad, de hipocresía, pues. Sí, podrías estar lleno de hipocresía y no te das cuenta. Y de falsedad, de mentira en tu vida, de falta de sinceridad. Y tú puedes estar diciendo cosas religiosamente cuando no es cierto. No es cierto, tus ojos no están abiertos porque te cegas, porque te engañas y te autojustificas. Entonces hay un trato que tiene que haber fuerte con tu persona. Y tienes que entenderlo. Tienes que buscar ser una persona sincera y genuina con Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, para que tú no lo experimentes. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él no fue estimado para que tú tuvieses estima de parte de Dios. Él fue despreciado para que tú seas aceptado de parte de Dios. Él llevó los dolores para que Dios te quite a ti los dolores, pero si cumples el pacto. Si estás dentro del pacto, como debe ser, cumpliéndolo. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué estoy enfermo? Porque estás incumpliendo el pacto, porque eres desobediente. Por eso hay enfermedad en tu vida. Por desobediencia. No queremos reconocerlo, ¿verdad? No queremos, no. No, es que eso es natural. No, es que eso es natural. Sí, es natural. Mira, Dios te hizo de una forma maravillosa y prácticamente con una máquina perfecta. El ser humano está hecho de tal manera que es casi que perfecto. Excepto por la caída del ser humano. Hemos perdido la perfección total, ¿no? Pero toda enfermedad tiene una raíz en el mundo espiritual. Toda enfermedad tiene raíz en el mundo espiritual. Viene por una consecuencia que tiene que ver espiritualmente y afecta al cuerpo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué no soy sano? Porque estás incumpliendo el pacto. Cumple el pacto y pide que Dios te sane. Y Dios va a comenzar a sanarte. Pero cumple el pacto. Permanécelo cumpliendo y Él te va a ir sanando. Hay gente que cuando ya le dicen que tiene cáncer terminal, le dan ya 1 día, 2 días, 3 días de vida. Y ahora sí quieren cumplir todo. Ya no se puede, no hay tiempo. Se acaba el tiempo, sí. Hay momentos cuando ya el tiempo se fue. Hay momentos cuando ya la oportunidad se acabó. Y ya no hay manera. Hay momentos donde ya Dios ni un milagro va a obrar. Puede hacer que ocurra un milagro.
Pero Dios sabrá por qué va a hacer un milagro. No lo va a hacer simplemente porque yo soy milagroso y yo quiero hacerlo. Simplemente por eso, no, lo va a hacer con un propósito, el milagro. Mucha gente pide el milagro y no les llega. ¿Por qué? Porque sus vidas han sido vidas donde han abierto puertas. Sus vidas no están sujetas al pacto en obediencia. No se responsabilizaron. Y a última hora se quieren responsabilizar. No, todo tiene un tiempo. Todo tiene y necesita un tiempo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos heridos ni estemos nosotros abatidos. Él hizo todo para que nosotros, sufrió todo para que nosotros no suframos. Si estamos nosotros obedeciendo el pacto. Así que no puede haber tristeza, no puede haber soledad, no puede haber estrés, no puedes estar permitiendo eso en tu vida, no puede haber ira, no puede haber enojo, no puede haber rencor, no puede haber odio, no puede haber falta de perdón, no puede haber todos esos pecados, mi amado. Todo eso, todo lo que es malo es pecado. No puede haber nada de eso. Así que corrige tu vida. Anda en justicia, anda en la verdad. Anda conforme a la palabra que Dios dice que debes de tú andar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, cuando dice castigo de nuestra paz, es que a cambio de nuestra paz se merece un castigo para tener la paz, porque se ha hecho un mal. Para tener la paz hay que hacer un castigo. Entonces el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que nosotros tener paz con Dios y estemos bien con Dios, entonces Dios lo castigó al Hijo, castigó a Jesucristo. Dios el Padre castigó a Jesucristo en vez de castigarte a ti, si estás en el pacto. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, está hablando de Jesucristo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, la cargó en él, lo llevó, sí. Él llevó ese pecado en Cristo. El Padre, Jehová de los ejércitos, llevó nuestros pecados en Cristo, lo cargó por nosotros, para que nosotros ya no estemos cargando más pecados y renunciemos a todos los pecados. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ya, para que tú no estés angustiado, para que tú ya no estés afligido. Él se afligió, él cargó todos los pecados tuyos para que ya no tú estés haciéndolos otra vez, para que la culpa caiga sobre él. Y si te resbalas y lo haces, la culpa va a caer sobre Jesucristo, y la sangre de Jesucristo te va a limpiar de ese pecado. Pero te tienes que comprometer a santificarte, a estar en santidad, a no estar practicando ese pecado y volverlo a hacer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Sí, va a requerir un proceso donde vas a reincidir, pero no puede ser que tengas años en lo mismo. No puede ser, estás jugando con Dios. Arrepiéntete de corazón. Angustiado y le afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión del pueblo, por la desobediencia fue herido. Entonces, hay salvación aquí, hay rescate. Él te rescata. No eres perfecto, vas a fallar, sí, pero vas a pedir perdón y la sangre de Jesús te va a limpiar de todo pecado. Él llevó todas las faltas tuyas, Él las llevó en la cruz. Él las sufrió para que ya tú no sigas así más. Sí, que te deslizas, sí, pero te va a perdonar.
si pides perdón, pero no puedes seguir así, no debes seguir así más, tienes que proponértelo, tienes que pelear, tienes que santificarte, tienes que consagrarte, cumple tu parte del pacto. Y se despuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Claro, y eso lo cumplió ya Jesús en la cruz. Y lo cumplió porque el Señor lo levantó y lo resucitó y está a la diestra del Padre ahora. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que estamos cumpliendo el pacto, aquellos que estamos en el caminar, aquellos que estamos en el camino, que estamos perseverando, aquellos que nos estamos levantando y nos estamos poniendo a no volver a hacerlo y a fallar otra vez. Si había soledad, ya no más soledad, ya no más. Si había tristeza, ya no más tristeza, ya no más, 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 ya no más. Se aprendió, se venció esa debilidad de la carne, de ese yo, ese pecado, ya en Cristo. Yo lo veo en la cruz, ahora estar santificado, tal vez tenga otras debilidades. Y así va superando cada debilidad. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, a todos nosotros, y llevará las iniquidades de ellos. Claro, Él, Jesús, sigue hoy llevando nuestras iniquidades, todas nuestras inclinaciones, todos nuestros malos pensamientos. De todo eso tenemos que pedir perdón, aún de nuestras iniquidades o inclinaciones malas o maliciosas. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿A quién? A su siervo, a Jesucristo. Le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Espero que haya quedado claro este mensaje el día de hoy. Sacrificio, pacto y sangre. La importancia del sacrificio, ¿por qué? Que tiene que ver el pacto con esto, y el poder de la sangre de Jesús. ¿Y qué te corresponde a ti hacer ahora? ¿Cuál es el fundamento del sacrificio, el pacto y la sangre, que tiene que ver con el Antiguo Testamento? He hablado solamente y he expresado muy pocos puntos del Antiguo Testamento que se aplican al sacrificio, pacto y sangre. Pero creo que es suficiente y te he dicho lo que debes de hacer. Comprométete con el Señor, permanece en el pacto, tienes que estar dentro del pacto. Tú puedes ser cristiano, puedes estar fuera del pacto en desobediencia. Si todos los días no te estás verificando lo que haces, posiblemente estás fuera de ese pacto porque estás pecando. El que no se verifica lo que hace, el que no permanece consciente todos los días y corrige su vida día a día, minuto a minuto, no está consciente del pacto. Tienes que permanecer consciente de esa responsabilidad de consagración que te toca a ti. ¿Cómo? A través de la obediencia a lo que Dios ha dicho por el Espíritu. Bueno, tú no tienes todo el poder para obedecer, pero el Espíritu Santo tiene el poder para darte, para que tú obedezcas. Por eso es obediencia a la palabra de Dios por el Espíritu. Así que acércate a Dios, pide el poder de Dios, pide al Espíritu Santo que te dé el poder para vencer, para permanecer sin que te caigas, para permanecer sin que te enlodes, para permanecer sin que te ensucies. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos que la han escuchado. Toca los corazones y que hayan cambios y decisiones, sobre todo en el compromiso que a cada uno nos toca conforme al pacto que tú has hecho con tus hijos, con tu pueblo. Queremos ser beneficiarios, Señor, de todo lo bueno que tú tienes para nosotros, pero solo será posible
si estamos dentro de tu pacto en obediencia. Nos comprometemos contigo, Señor, a obedecer tu voz, tu llamado, tu propósito en nuestras vidas. Y todo lo que nos digas, lucharemos hasta el final en obediencia. Queremos ser esos guerreros que tú quieres usar, los guerreros de los últimos tiempos, para la batalla final. En el nombre de Jesús se ha hecho así. Amén. Dios le bendiga.